Hola, ¿qué tal, colegas? En esta ocasión les quiero mostrar cómo diferenciar cuando tenemos en una placa electrónica ya sea un cortocircuito o una fuga, ya que muchas veces buscamos cortos con el multímetro en continuidad a ver qué nos pita tierra, pero no siempre todo lo que pita es un corto, ya que una fuga también nos puede pitar a tierra. Les voy a mostrar con unos ejemplos muy sencillos cómo saber cuándo tenemos una fuga y cuándo es que tenemos un corto. Podemos decir que vamos a tener un cortocircuito cuando tengamos la unión de dos conductores con polaridades distintas. Un ejemplo lo puedo hacer con mi fuente. El cable rojo de mi fuente sería el polo positivo y el cable negro sería el polo negativo. Al unirlos, lo que estoy creando es un corto. Como pueden ver, el momento que yo los uno, se crea un cortocircuito. Es importante saber cuándo es que tenemos un corto y cuándo es que tenemos una fuga, ya que cuando tenemos un corto simplemente inyectamos voltaje y el componente que calienta es el componente que está en corto, pero cuando tenemos una fuga, aunque inyectemos voltaje, el componente no va a calentar y ya tenemos que recurrir a otras técnicas para poder encontrar la fuga. Lo que comúnmente hacemos para encontrar un corto en una placa electrónica es que ponemos nuestro multímetro en escala de continuidad y buscamos que nos pita tierra. Pero ¿qué pasa con estos multímetros? Dependiendo del modelo del multímetro, nos va a pitar en continuidad todo lo que esté por debajo de 50 a 60 ohmios, dependiendo del multímetro. ¿Cómo es que funciona un multímetro cuando lo ponemos en escala de continuidad o en escala de diodo? Lo que hace es que se convierte como en una especie de fuente. Inyecta un voltaje por mi punta positiva. Entonces, al yo poner mi punta positiva en este punto, por ejemplo, y mi punta negativa en este otro punto, el voltaje va a viajar por acá y si logra llegar hasta mi punta negativa, él lo va a tomar como que hay una continuidad, ya que el voltaje está logrando llegar de mi punta positiva a mi punta negativa. Pero si el voltaje que inyectamos con la punta positiva no llega a la negativa, el multímetro no va a pitar. Les voy a mostrar con dos multímetros. Con este de acá voy a medir cuánto voltaje me arroja este otro en continuidad. Entonces voy a poner este en voltaje y este de acá lo pongo en continuidad. Ahora veamos cuánto voltaje nos está arrojando. Como podemos ver, en continuidad este multímetro me arroja por la punta positiva 1 voltio. Ahora si lo cambio a escala de diodo, vemos que arroja por la punta positiva 3.2 voltios. Entonces así es como funciona un multímetro cuando lo usamos en estas escalas, en escala de continuidad o en escala de diodo. Próximamente vamos a estar haciendo un video hablando sobre la escala de diodo. Ahora les voy a mostrar con unos pequeños dibujos un ejemplo de uno de los casos más comunes en que vamos a encontrar un corto o una fuga en un teléfono celular. Como ejemplo vamos a tener una línea de voltaje que va a ir a alimentar a un IC, pero puede ir a alimentar a una cámara o al display, por ejemplo. Sobre esta línea vamos a tener conectados muchos componentes, especialmente condensadores. Los condensadores van conectados en paralelo. Recordemos que los únicos componentes que se van a poner en corto van a ser los que van conectados en paralelo. Uno de estos extremos va conectado a la línea de voltaje y el otro extremo a tierra. Entonces esta línea de voltaje vendría siendo el polo positivo y la tierra sería el polo negativo. Los IC también se pueden poner en corto, ya que ellos también tienen que llevar su tierra para poder cerrar el circuito. Esto que vemos acá es la simbología como se representa un condensador y como normalmente lo vamos a encontrar en un esquemático. Dos placas metálicas separadas por un material aislante. Pero ¿qué pasa si este condensador falla y se llegaran a unir sus dos placas internas?
Esto lo que causaría sería un corto, ya que se unirían el polo positivo con el polo negativo. Por decirlo así, se estaría creando una sola línea, el positivo se uniría con el negativo. Entonces yo podría colocar una punta del multímetro acá y la otra acá, y el multímetro me va a pitar en continuidad, ya que al unirse la línea positiva con la negativa se está creando una sola línea. Sería como que probáramos en continuidad poniendo la punta del multímetro en un extremo de un cable y la otra punta en el otro extremo. Si el cable no está roto, nos va a pitar en continuidad. Ahora, este condensador en corto va a causar que todos los demás componentes que estén conectados a esta línea de voltaje también nos piten con continuidad a tierra, como si estuvieran en corto, ya que al estar esta línea de voltaje aterrizada a tierra, todos los componentes que estén en contacto con la línea también los van a marcar como si estuvieran aterrizados. Entonces, si yo vengo y pongo mi multímetro en continuidad y pongo una punta del multímetro acá en tierra y la otra ya sea en cualquiera de estos puntos, puede ser este o este otro, cualquiera de estos puntos, igual me va a pitar a tierra, ya que va a ser la misma línea. Pongamos el multímetro donde lo pongamos, en ese punto de la línea me va a pitar a tierra. Cuando tengamos un corto, todo el voltaje se va a ir hacia tierra y no va a lograr llegar hacia su destino, en este caso sería el IC. Ahora, ¿cómo va a ser cuando tengamos una fuga? De igual forma vamos a tener una línea de voltaje como ejemplo que alimenta un IC y un condensador conectado a esta línea. Como vimos, cuando un condensador se pone en corto, se unen sus dos placas uniendo la línea positiva con tierra, y el voltaje que tenía que llegar hasta el IC ya no va a llegar al IC, sino que se va a ir completamente a tierra. Pero ¿qué pasa si este condensador, sus dos placas están a punto de unirse pero no se han unido completamente? Esto lo que nos va a generar va a ser una fuga, ya que cuando tengamos una fuga el voltaje sí va a lograr llegar al IC, pero una pequeña parte de ese voltaje se va a escapar hacia tierra. El voltaje va a venir, un poco va a fluir y se va a ir hacia tierra, pero el resto va a continuar hacia el IC o hacia el componente que tenga que alimentar ese voltaje. Muy bien, entonces aquí les voy a mostrar los dos ejemplos. Como podemos ver, en estos componentes los tenemos en corto, me pitan en continuidad a tierra. Ahora si vemos este otro punto, aquí va instalado un condensador igualmente, solamente que ya no está. Pero si vemos aquí, me pita tierra también, pita continuidad a tierra, y este otro punto también. Ahora, ¿cómo sabemos si esto es un corto o es una fuga? Ya que muchas veces pensamos que porque algo pita ya es un corto. Entonces, si vemos por acá y vemos en el multímetro, al yo unir las dos puntas, hacer esto es tierra ideal, o sea, estoy uniendo el polo positivo con el polo negativo. Igualmente aquí, esto es un corto, como podemos ver en el multímetro me marca 1.2. ahora si vemos aquí, esto es tierra, me marca 1.0, perdón. De este otro lado me marca lo mismo, quiere decir que esta línea está en corto. Pero ahora si vemos acá, ven que me marca 38.7. Eso no es un corto, eso es una fuga. Un corto debería ser esto, 1.2 en mi multímetro. Eso es un corto. Al yo cortocircuitar las puntas, eso es lo que marca. Ahora si ponemos el multímetro en escala de diodo y una punta positiva, la punta positiva a tierra, y con la negativa medimos, vamos a ver, como pueden ver, al unir las dos puntas, eso es lo que me marca 0.2.
Esa es mi tierra ideal o continuidad ideal. Ahora, si toco aquí, vemos que es 0.2. Eso es tierra. De igual forma acá. Pero si yo toco en este punto, que de igual forma me pita a continuidad a tierra, vemos que me da 0.62. Eso no es un corto, esto sería una fuga. Esto sí es un corto. Entonces de esta forma nos vamos a dar cuenta cuando tenemos un corto y cuando tenemos una fuga. Un corto siempre nos va a mostrar en el multímetro, en continuidad o en escala de diodo, un valor prácticamente de 0, mientras que una fuga nos va a mostrar un valor más alto. Espero les pueda servir de ayuda el video. Déjenme en los comentarios si me equivoqué en algo o si me faltó explicar algo, ya que la idea es que aprendamos todos. Suscríbanse al canal, denle like y nos vemos en un próximo video.